hermano, del 16, por favor, del 16 al número 20, hermano, por favor. Esta semana, pues, escuchamos una noticia, hermanos, que de repente, pues, nos causó alegría, ¿sí? Veíamos a nuestro presidente decir que él era seguidor de Cristo. No sé si usted vio esa noticia. Y bueno, digo, bueno, pues y de repente, pues todos vemos que, no, pues yo también sigo a Cristo, ¿no? Y el otro también levanta la mano, no, pues yo también soy seguidor de Cristo, ¿sí? No, pues yo también creo en Dios, no, pues yo también, ¿sí? Y ahora, hermanos, bueno, entre que resulta hacer algo que está de moda, pero, hermanos, a la misma vez considerarlo, hermanos, seriamente, hermanos, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que cuando Jesús habitó entre nosotros, dice la palabra en Juan que vimos su gloria, ¿sí? Aquellos hombres vieron milagros, prodigios, a muchos de ellos, bueno, la palabra era dura también, ¿sí? Muchos también se alejaban, muchos se agregaban, de repente cuando los discípulos empezaron a predicar, la gente también se convertía a Cristo, hermanos, ¿sí? Vemos un hombre sanguinario, un hombre, hermano, que permitió la muerte de Esteban, usted recordará, de Saulo, ¿sí? Cómo es, pues, hecho salvo por la misericordia del Señor rumbo a Damasco, y este hombre llamado Saulo, ¿sí? Que ahora ya es Pablo, cuando conoce a Cristo, hermanos, bueno, notamos pues un cambio radical, hermanos. Un hombre de fe, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que dio su vida por Cristo. Así que, pues el tema del día de hoy le he puesto, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Sí? Porque seguir a Cristo no solamente pues es llevar una Biblia en nuestra mano. Seguir a Cristo no solo es, hermano, pues venir, hermano. Seguir a Cristo no solo es traer una calcomanía en nuestro auto. Seguir a Cristo implica más cosas, hermanos. Así que queremos analizarlo en esta mañana. Y bueno, póngase de pie, vamos a leer, hermanos. Vamos a leer del 16 al 20, si son tan amables, hermanos. Dice el título de esta lectura, la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos, léalo conmigo, hermano. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Amén. ¿Sí? Tome su lugar, mi hermano. Uno de los pasajes más conocidos en la Biblia se encuentra precisamente en Mateo, hermano, lo que acabamos de leer, 28, del 16 al 20, la gran comisión, ¿sí? Ese trabajo que el Señor nos deja, y este pasaje es comúnmente conocido como la gran comisión. Jesús nos ordena a ser discípulos entre todas las naciones. La palabra discípulo significa aprendiz o seguidor. A inicios de la era de la iglesia se les llamó, busque Hechos 11:26. ¿Cómo se les llamó? Hechos 11:26. A inicios de la era de la iglesia se les llamó a los seguidores de Cristo de la siguiente manera, ¿sí? Hechos 11:26. Hechos, vamos a Hechos, capítulo 11, por favor. 26, hermano, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Hechos 11:26. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo, hermanos? Todo un año, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ¿sí? A los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó, hermanos? Cristianos, ¿sí? Por primera vez en Antioquía, ¿sí? ¿Se les llamó cómo, hermano?
cristianos, ¿sí? A los discípulos, a los que estaban aprendiendo, a los que lo estaban siguiendo, ¿sí? Les llamaron cristianos porque seguían a Cristo, seguían su doctrina, ¿sí, mi hermano? Bueno, por lo tanto, el discípulo de Cristo o cristiano pueden considerarse como sinónimos. ¿Está correcto, hermano? ¿Sí? Ahora bien, si los discípulos de Jesús estamos llamados a ser más discípulos, porque la misma palabra lo dice, ¿sí? Por tanto, y a ser discípulos. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermano? A hacer más discípulos, ¿sí? Más gente que aprenda, ¿sí? Más gente que siga a Cristo, ¿sí? Verdaderamente, hermanos, ¿sí? Porque no solamente es de decirlo con los labios, no solamente es decirlo con nuestra boca. Yo soy bueno, ¿sí? Yo soy amable, ¿sí? Yo soy caballeroso, pero no nada más es decirlo, es hacerlo, es vivirlo, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy grande, hermanos, ¿sí? Bueno, dice, estamos llamados a ser discípulos. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir los seguidores de Cristo? Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulos que desea. Por lo tanto, como los cristianos debemos cumplir con las características que Jesús desea en sus seguidores, además debemos aclararles a las personas que quieran seguir a Cristo lo que Él espera de ellos, ¿sí? Tenemos que ser claros, hermanos. ¿Qué espera de nosotros? Un ejemplo en la escuela, ¿verdad? Llevo a mi hijo a la escuela de fútbol, a la escuela, ¿sí? Y bueno, aunque no esté presencial ahorita, hay ciertas reglas, ¿sí? Hay algunas escuelas que deben de portar el uniforme, ¿sí? Aunque no estén en el salón, aunque no estén frente al maestro. Hay escuelas que permiten, ¿sí? Puedes usar tu uniforme, pero que estés limpio, peinadito, no pueden comer en clase, ¿sí? Y de repente cuando se le hacía tarde, pues pásame mi cafecito, ¿no? Pásame mi sándwich, ¿no? Y ahí se lo andaba comiendo, ¿sí? Lo regañaron, hermano, ¿sí? Entonces, cuando estamos en clases presenciales, pues no andamos comiendo enfrente del maestro, porque seguramente nos llamará la atención, ¿verdad? Entonces hay ciertas reglas, hermanos. Como discípulos, hermano, debemos de entender, hermanos, que Jesús, ¿sí? Espera mucho de nosotros, hermanos, ¿sí? Mi hijo va a la escuela de fútbol, ¿sí? Y aún a pesar que está con sus compañeritos, también hay reglas, ¿sí? Si están entrenando, hermano, deben de ir a entrenar, hermano, ¿sí? Hacer el ejercicio que el maestro pone, ¿sí? Porque de repente me acuerdo cuando mi hijo a sus 3 años, un niño de 3 años, y ve un patio enorme, y de repente ve a las hormiguitas pasar, se entretenía, todos andaban jugando, y él se agachaba a jugar con las hormigas, ¿sí? Y siempre le llamaban la atención, Karim, ¿sí? Karim, deje esas hormigas, juégale, ¿sí? Y de repente reaccionaba, ¿sí? Porque somos a veces como niños, nos distraemos con cosas, con las cosas más, tal vez más pequeñitas, hermano, ¿sí? Y en nuestra vida espiritual muchas veces pasa igual, nos distraemos, ¿sí? Volteamos a ver cosas que no, puesto que sabemos, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Tenemos una meta, como dijo el apóstol Pablo, y vamos hacia esa meta, hermanos, y no nos desviamos, hermano, ¿sí? A esa meta, hermano, ¿sí? Yo quiero llegar allá, hermano, ¿sí? Y habrá cosas que nos distraigan, y habrá hermanos que a lo mejor, hermano, nos van a poner el pie para, no sé, para que nos tropecemos, o van a querer llamarnos la atención, ¡hey, por aquí, no es por allá!, ¿sí? Y va a haber muchas cosas de esas, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Puesto los ojos en Jesús, hermanos, ¿sí? El autor y consumador de la fe. Mi hermano, además, nosotros, hermanos, sabemos que Jesús, dice, como discípulos es imperativo hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es seguir a Jesús? Número 1, si lo quieren notar. Número 1, ¿qué significa seguir a Jesús realmente? Es amar a Cristo por sobre todas las cosas, hermanos, ¿sí? Usted recordará cuántas veces se le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3, ¿sí?
Y yo voy a pensar, hermano, que tal vez todos los días era lo mismo, ¿verdad? Oye, Timo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Seguro? Sí. Y cuando estoy haciendo algo que no, ¿verdad? Oye, Timo, ¿de veras me amas? ¿Timo, me amas? Hijo, Señor, perdón. ¿Sí? Todos los días nos hace la misma pregunta. Amar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Qué dice Mateo 10:37? Atrasito, hermanos. Mateo 10:37. Vamos atrasito. Mateo 10. Por favor, Mateo, ya me pasé yo. Mateo 10:37, hermano. Vamos a practicar un poquito que busquemos las citas hoy, hermano. Mateo 10:37, por favor. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre, ¿qué dice? Más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. No es digno de mí. ¿Sí? No es digno. ¿Sí? Hermanos, Jesús desea nuestra completa devoción, hermanos. Nuestro amor por Jesús debe sobrepasar a cualquier persona, sin importar, escúcheme, hermano, sin importar qué tan querido o querida sea. Para poder ser digno de seguir a Cristo es imperativo que uno lo ame en forma total. ¿Sí? Y hermanos, así como Él nos puso el ejemplo, hermanos, ¿sí? Él dio su vida por amor a nosotros. ¿Sí? Él dio, hermanos, ¿sí? Todo su ser para salvarnos, para rescatarnos. ¿Sí? Aún a pesar, hermano, de la agonía que Él sentía cuando estaba ahí en el Getsemaní, y dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre, hermanos, Él permaneció fiel, hermanos. Él llegó hasta la cruz, hermanos, ¿sí? Para hoy nosotros tener la seguridad de nuestra salvación, hermanos. Es amar a Cristo por sobre todas las cosas. En alguna ocasión me preguntaron, hermano, ¿cuál es el orden? Bueno, primero está Dios. ¿Quién está primero? Está el Señor. ¿Sí? Bueno, si estamos casados, pues bueno, está nuestra pareja, ¿no? Sus hijos, nuestra familia, y así, hermano. ¿Sí? Así que, hermanos, yo creo que podemos entender, hermano, cuando dicen es que tiene que ser, de repente lo confundimos con ser cristocéntricos, ¿sí? Y Cristo debe de ser el centro de tu vida, ¿sí? Todo para ti, hermano, ¿sí? Y una cosa interesante, hermanos, cuando nos dice la palabra, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, ¿sí? Y yo, hermanos, voy a pensar, ¿sí? Una cosa, algo que muchas veces no decimos, pero podríamos estar en otro lugar, ¿sí? Hoy es Día del Padre, ¿sí? Una hermana me mandó un mensajito y me dice, hermano, Dios me lo bendiga en este día, Día del Padre, un fuerte abrazo, un saludo, gracias, hermana, muchas gracias, ¿sí? Podríamos estar tal vez desayunando con nuestro papá, ¿sí? Pero, hermanos, yo creo que nos esperaba también nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y si celebramos y decimos, oye, feliz Día del Padre a todos los hermanos, yo creo que, hermanos, nuestro Padre Celestial es al primero que tenemos que darle gracias, ¿sí? Y abrazar, Señor, gracias porque tú eres mi Padre y no me dejas, no me desamparas, ¿sí? Gracias porque tú como buen Padre me sostienes, como buen Padre me amas, como buen Padre nunca me dejas solo, como buen Padre has estado conmigo, me has apoyado, me has fortalecido, como buen Padre, por eso estoy aquí, Señor, ¿sí? Y hay un texto bien hermoso que nos nutre, que nos llena, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, ese texto, hermano, nos llena, ¿sí? Nos anima, ¿sí? Así que, mi hermano, ¿qué significa seguir a Cristo? Amar a Cristo por sobre todas las cosas, ¿sí? Hay cosas que nos van a querer llevar allá afuera, hermano. Hay cosas, hermano, que nos querrán llevar allá, hermano. Pero primero está ¿quién? Está Cristo, hermanos, ¿sí? Y lo debemos de amar con todo nuestro corazón. Y cuando digo amar, hermano, a la misma vez, ¿sí? Significa ser obediente,
¿sí? Obedecerle, ¿sí? Hermano, número 2, ¿qué significa seguir a Cristo? Permanecer en las palabras de Jesús. ¿Qué dice Juan 8:31? Vamos a ver. Juan, Evangelio según San Juan 8:31, por favor. Juan 8:31. San Juan 8:31, hermanos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué significa seguir a Cristo? Permanecer en las palabras de Jesús, en lo que Él nos ha enseñado, ¿sí? Dice Juan 8:31. ¿Qué dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Realmente lo serán, ¿sí? Realmente serán aquellos que me están conociendo, que me están siguiendo, que me conocen, ¿sí? Que escuchan mi voz, ¿sí? Serán verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Para poder obedecer a Jesús es necesario que conozcamos. ¿Qué necesitamos conocer? Su palabra, ¿sí? Para que realmente, hermanos, podamos obedecer a Jesús es necesario conocer su palabra, ¿sí? Tuve la plática con los hermanos que se van a bautizar, ¿sí? Y bueno, no voy a decirles la respuesta de ellos, pero la pregunta es, hermanos, ¿usted ya leyó la Biblia? ¿Ya la leímos por lo menos una vez? ¿O no? A veces no se nos queda todo, pero sí más o menos se medita uno porque la palabra de Dios dice. Ok, ¿sí? Para poder obedecer a Jesús, escuche, hermano, es necesario que conozcamos su palabra, hermano, ¿sí? Es necesario. Como cristiano yo puedo ver películas de terror. ¿Qué opinan ustedes? A ver, hay papás, ¿qué opinan, hermanos? Bueno, yo considero que no. Que no, ¿sí? ¿Por qué no? Pues porque, bueno, no solo las películas de horror, ¿no? Sino otras películas. Y otras. Sí, pues muchas veces se mete pornografía. Sí. Se ven cosas, pues, del mundo, ¿no? Las drogas, las borracheras. Sí, incitan, enseñan, ¿verdad? Que pues está bien, es parte de lo normal, enseña el diablo, ¿no? Sí. ¿Qué más vemos? Muerte, ¿no? Sí. Incitan, bueno, ustedes saben lo que pasa. Destrozos de cuerpo. Destrozos de los cuerpos, ¿no? Las ideas que les meten pues a lo que también vemos en nuestro país, ¿sí? Al acceso, por ejemplo, en Estados Unidos, que un ciudadano como nosotros, común, hermano, puede comprar un arma y ve lo que está pasando. Los muchachos están matando a los jóvenes, a sus maestros en las escuelas. Lo han visto, ¿verdad? Sí. O sea, para acabar pronto, pues se ven puras cosas malas que no son de Dios. Allí ya no mora el Espíritu Santo. Si yo veo una novela, ¿verdad? Pues todo lo que se ve, ¿no? Al final todos son infieles y al final, según lo pintan, como que todos son felices. ¿Lo han visto? Sí. Sí nos tocó ver una novela. Escenas muy fuertes para los niños, ¿no? Exactamente, hermano. Pues despiertan en los niños cosas que a su edad no debería de ser. Exactamente, o sea, también hay doctrinas, hermanos, en cuanto ahora es más común, ¿sí? Pues que ahora se vea tal vez en una novela o en una película un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ¿sí? Y están adoctrinando a los niños a que es normal, ¿sí? Y de repente, hermanos, me acuerdo que mi hija me decía, oye, ¿por qué ese muchacho tiene un arete? ¿Sí? Y yo recordé, hermano, de verdad me acordé cuando yo era, pues,
pues iba yo en la secundaria, pues en mi tiempo me tocó cuando los muchachos tenían aretes, se ponían aretes, ¿sí? En la escuela, me tocó una escuela que se llama Antonio Caso, bueno, ahí muy disciplinada, ¿no? No nos dejaban poner ni una pinturita en nuestro tenis blanco, porque no podemos entrar, ¿sí? Y me acuerdo que los chavos se les veía sus hoyos, y cuando salían de la escuela se ponían sus aretes, ¿sí? Y créanme, hermano, he de confesarlo, de híjole, como que se ve a la moda. Imagínense, hermano, que me hubiera yo hecho uno y que mi hija hubiera, cuando me preguntó, oye, ¿por qué ese muchacho tiene un arete? ¿No nada más las niñas lo usan? ¿Sí? De repente me preguntó eso, ¿no? Imagínense, hermano, que me lo hubiera hecho y que yo hubiera tenido un hoyo ahí o una marca, ¿no? Imagínense, hermano, ¿sí? Y hay cosas, hermano, bueno, que hacemos porque no conocíamos al Señor, ¿sí? Pero viene el Señor a nuestra vida y bueno, cambia, ¿sí? Nos arrepentimos, ¿sí? Pero hermanos, seguir a Cristo, hermanos, como dice la palabra, si ustedes, y hablan de los judíos porque ellos, pues hermano, tenían su religión, hermano, ¿sí? Ellos querían seguir su línea, hermanos, no querían estar con ellos porque pues, era otra cosa, hermanos, estaban enojadísimos, hermanos. Por eso dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el número 32, que me encanta. Dice, y conoceréis ¿qué? La verdad. Y la verdad os hará libres, hermanos, ¿sí? Así que mi hermano, si tú conoces la palabra, si tú la estudias, si tú, hermano, la lees, hermano, y no solamente leer por leer, hermano, ¿sí? Porque precisamente tuve la plática con los hermanos de los bautizos y de repente, hermano, es que yo la leo pero no la entiendo. Digo, y me siento como el etíope, ¿sí? El eunuco, ¿recuerda? Él venía de Jerusalén, venía de adorar y venía leyendo las escrituras, ¿sí? Y Dios manda, ¿sí? Trae a Felipe, ¿sí? Y le hace la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Sí? ¿Y qué responde el etíope? ¿Qué respondió? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué respondió el etíope, eunuco? Pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? ¿Sí? No hay quien me enseñe. Él sí tenía una buena intención, estaba leyendo la Biblia, bueno, estaba leyendo pues, la ley, hermano, ¿sí? Estaba leyendo Isaías. Y cuando lee, hermanos, ese texto, ¿sí? Que nosotros lo relacionamos con Isaías 53, hermanos, ¿sí? Él hace la pregunta, ¿de quién habla? ¿Del profeta, de sí mismo o de otro? ¿De quién estaba hablando Isaías 53 o de quién habla? De Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, ¿sí? Entonces, mi hermano, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, debemos de permanecer en su palabra, hermanos, ¿sí? Y a través de conocer su palabra, entendemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas, ¿sí? Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que sí podemos ver y lo que no podemos ver en la tele, ¿sí? Lo que sí podemos escuchar en la radio, lo que no podemos escuchar. No es que seamos espantados o nos espantemos, no, hermanos, es que cuidamos, hermano, nuestra integridad, nuestra relación con Dios, hermano. No nos contaminamos, hermano, con ideas, con otras doctrinas, hermanos, ¿sí? Es como si vieran al pastor sentándose cada domingo después de que salga del culto, hermanos, a sentarse, no sé, a un culto satanista, hermanos, ¿sí? No se lo creen, ¿verdad? O sea, no estaríamos ahí, hermano, ¿sí? Entonces, debemos de permanecer, hermano, en su palabra, pero para poder obedecer, hermano, necesitamos conocer la palabra. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Sencillo, lo hemos leído, Oseas, por falta de conocimiento, hermanos, ¿sí? Y hermano, tristemente, ¿sí? Y lo digo, hermano, porque hoy, hermano, siendo el año 2021, de repente la gente se guía por lo que piensa, por lo que cree, ¿sí? Por lo que ellos sienten que es adecuado o que eso le agrada a Dios, ¿sí? Y de repente, hermano, lo pintan. De repente escuché
que decían, bueno, si él es homosexual, pues te amamos, pues eres de la familia, sí, o sea, lo amamos, ¿sí? Pero no amamos su pecado, ¿sí? Y necesita ser libre y conocer la verdad, hermanos, ¿sí? Cosas como es, hermano, donde de repente nos vemos involucrados, hermanos, a aceptar las cosas, o hermanos, o no es que no les hablemos, sino orar, hermano, para que Dios intervenga, ¿sí? Debemos, hermano, permanecer fieles a Cristo, y permanecer significa habitar, morar, hermanos. El hábito de hacer las palabras de Jesús parte de nuestra vida cotidiana es un requisito para ser un verdadero seguidor de Cristo, ¿sí? El hábito de hacer las palabras de Jesús parte de nuestra vida cotidiana es un requisito para ser un verdadero seguidor de Cristo. Debemos de vivir, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra? Dios resumió los mandamientos, ¿verdad? Jesús ama a Dios con todas sus fuerzas. Y el segundo mandamiento más grande, ¿cuál fue? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Lo amamos? ¿Amamos a nuestro prójimo, hermano? ¿Sí? ¿O qué estamos haciendo? No, hermano, es que ni lo conoces. O sea, es bien grosero, es así, me trata mal y me habla. Sí, hermano, pero tú, ¿sí? Demuestra, ¿sí?, lo que Cristo ha hecho en tu vida, hermano, ¿sí? Si Él te hace mal, no le devuelvas mal, ¿sí? Devuélvele bien, ¿sí? Vaya, dice la palabra que tenemos que vencer lo malo con lo bueno, ¿sí? Y muchas de las veces, pues bueno, siendo cristianos, siendo seguidores de Cristo, muchas veces cedemos y respondemos y damos. Si no nos hablan, yo tampoco hablo. Si Él no me saluda, yo tampoco lo saludo, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, ¿sí? Yo creo que el Señor, cuando dice ama a tu prójimo, pues queremos lo mejor, hermano. Buenos días. Y si Él no te responde, pues hermano, Dios trate con la persona, ¿sí? Si te ha ofendido, si te ha humillado, si nos han hecho mal, hermano, ¿nosotros qué hacemos? Perdonamos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Sí? Las veces que sean necesarias, hermanos, ¿sí? Nos ha llamado a perdonar, hermano. Sí, hermano, pero no es justo. No, sí es justo, hermanos, porque Dios nos perdonó, hermanos, ¿sí? ¿Era justo que nos perdonara? No, hermano, ¿sí? Pero por su inmenso amor, como dice Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Tanto lo amó que dio la vida ¿de quién? De su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, así que acuérdese, hermanos, para realmente ser seguidor de Cristo, permanezca en la palabra, hermanos, permanezca en las palabras de Jesús, conózcalo, ¿sí? Atrevámonos a escudriñar las escrituras, hermanos. Atrevámonos, hermano, a preguntarle a los hermanos, ¿sí?, que ya tienen años congregando. Hermano, yo no entiendo esto, hermano, ¿sí? Y es válido, hermano, ¿sí? Porque nos nutrimos entre todos, hermanos. Dice la palabra que el texto de Hechos, hermanos, se congregaron todo un año y estaban ahí aprendiendo, hermano. Estaban enseñando, ¿sí? Estaban enseñando, hermano, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, ¿sí? Pues no tener pena. Aquel eunuco dice, pues ¿cómo voy a entender la palabra si no hay quien me enseñe? ¿Sí? Y de verdad esperamos que los hermanos lleguen. Hermano, yo no entiendo esto, hermano, por favor ayúdeme, ¿sí? Ayúdeme, hermano, por favor. ¿Y qué hacemos? Enseñamos, hermano. Por eso tenemos que estudiarle, hermano, la palabra, ¿sí? Ok, bueno, número 3, negarse a sí mismo, a uno mismo. ¿Qué dice Mateo 16:24? Mateo 16, por favor. Mateo 16:24, por favor. Vamos a leerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? A sus discípulos, a sus seguidores, ¿sí?, a sus aprendices. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, a los que ya andaban ahí, ¿sí? ¿Qué les dice? ¿Quieren venir en pos de mí? A los suyos le estaba diciendo, a nosotros nos está diciendo, ¿sí?
Mi hermano, la frase "no se trata de mí" es apropiada para resumir la actitud de un seguidor de Jesús. Para ser un discípulo de Cristo es imprescindible renunciar a nuestros derechos y ambiciones para buscar solamente los de Él, hermanos. ¿Sí? ¿Teníamos cosas que hacer ahorita temprano? Seguramente sí. ¿Sí? Seguramente seguir durmiendo, seguramente quedarnos a almorzar, tomarnos un café, seguramente. ¿Sí? La pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está la iglesia, estamos nosotros, ¿dónde están los hermanos? Seguramente se están preparando para el culto de la tarde. ¿Sí? Pero mi hermano, es una pregunta, hermanos, donde muchos de nosotros, ¿sí? A veces sí entendemos, a veces no lo entendemos, pero hermanos, decía en alguna ocasión un hermano con ese pretexto: hermano, llegué tarde porque pues, es que no había comido. ¿Sí? No había yo comido, hermano, y pues tuve que pasar a comer. Sí, hermano, también los hermanos no comieron. Yo tampoco comí, hermano. ¿Sí? Ay, el hermano, es que es bien matado el hermano. Así nos llamaban en la escuela, ¿verdad? Los que se esforzaban por sacar buenas notas. Nos decían que éramos mataditos, ¿sí? Y no, es que le digo escucho a mi esposa, la única misión que tienen los estudiantes pues es pues estudiar y sacar buenas notas, ¿sí? Y hacer su trabajo bien, hermanos, ¿sí? Porque no tienen otra obligación. Algunos ya la empiezan a tener porque ya van creciendo, ¿sí? Pero mi hermano, cuando dice negarse a sí mismo, es una actitud, hermano, que el Señor nos invita, hermano, ¿sí? A despojarnos, ¿sí? De nuestros derechos y de nuestras ambiciones para buscar solamente los de Él, hermanos, ¿sí? Hemos dejado tal vez trabajo, ¿sí? En mi caso, hermanos, mi trabajo, lo que nosotros desempeñamos, nos requiere de más de un sábado y un domingo, ¿sí? Porque es cuando la gente descansa, ¿sí? Nuestras personas que nos visitan, bueno, casi están sábado y domingo, ¿sí? Pero Dios ha sido bueno, hermanos, ¿sí? Y de repente, hermanos, créanme, hermano, que es un poquito complicado y lo he de confesar, hermano. Y cuando yo les digo: hermano, tómese la tarde libre con su familia, créanme, hermano, mi teléfono se suena y suena y suena y suena y suena y suena, hermano, ¿sí? Y de repente mi esposa ya nada más me ve, hermano, ¿sí? Pero, hermanos, ¿qué dice la palabra? La verdadera bendición, la que enriquece, es la que Dios nos manda, hermanos, ¿sí? Y no está diciendo económicamente, porque bueno, Dios sí de por sí provee, hermanos, ¿sí? Pero no me voy a hacer ni más rico ni más pobre porque busca al Señor, hermanos. De verdad, hermano, créanme, ¿sí? Y oren, hermano, por su servidor. Y créanme, hermano, que Dios ha sido bueno con nosotros. Y de repente, hermanos, no necesito estar tanto el domingo por allá, pero de repente la gente habla. Y a lo mejor es una venta que a mí se me echa abajo. Pero, hermanos, Dios proveerá, hermanos. Amén. Así que renunciamos a nuestras ambiciones. Híjole, es que si hoy trabajo y si completo esa venta, híjole, puedo cambiar mi carro por algo mejor. Híjole, ¿sí? Renuncio a esa ambición, hermano, porque es una ambición, hermano, ¿sí? Híjole, pues quiero una casa más grande, hermano, ¿ya para qué así, hermano? Ya no quiero una casa más grande. Pero sí tenemos necesidades, hermano, ¿sí? Pero, hermanos, no debemos de poner eso más allá de lo que Dios significa para nosotros, hermanos. Así que, mi hermano, niéguese a sí mismo, hermanos, ¿sí? Número 4, ¿qué dice Lucas 9:23? Toma tu cruz, ¿sí? Lucas 9:23, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Lucas 9:23, por favor. Y decía a todos, ¿a quién le decían? A todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que dijo hace ratito, negarse a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Y sígame. Cada día, sígame, ¿sí? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, la cruz
era un instrumento de tormento y muerte. Jesús le pide a sus seguidores que cada día estén dispuestos. ¿Estamos dispuestos a qué, hermanos, por Cristo? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan de Pedro? Yo daría mi vida por ti, Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Pedro? Vino la prueba, vino la dificultad y él lo negó. ¿Sí? Vino, hermanos, la pandemia. ¿Sí? Para todos, no nada más para unos, para todos vino la pandemia. ¿Sí? Vino, como vino la prueba con Pedro. ¿Sí? Y bueno, algunos resistieron, algunos se escondieron, algunos algunos permanecimos, estamos aquí, hermano, ¿sí? Algunos se fueron, algunos lo negaron, ¿sí? Y es triste, hermano, ¿sí? Mi hermano, toma tu cruz cada día, ¿sí? Jesús les pide a sus seguidores que cada día estén dispuestos a morir con tal de seguirlo. Damos nuestra vida, daríamos nuestra vida por el Señor. Lo decimos, hermano, ¿sí? Porque nuestra vida, ¿de quién es ahora? ¿A quién le pertenece? Si vivimos, para Él vivimos. O si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermano. Le pertenecemos, ¿sí? Cuando le dijimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ¿sí? Ven y gobierna mi vida. Le entregamos nuestra vida a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En ese momento, hermanos, ¿sí? Nosotros estamos a lo que el Señor diga, hermanos, ¿sí? Mis hermanos escucharán al ratito, hermanos, si Cristo viniere hoy, ¿te irías con Él? Espero que la respuesta sea sí, sí, no. ¿Estás seguro de que has creído en Cristo verdaderamente? Espero que me digan que sí. ¿Sí? Espero, eso espero. No sé si haya pasado que alguien diga, no estoy seguro. No creo, ¿sí? Pero seguramente, hermanos, estos hermanos, ¿sí? Han encontrado, han visto la bendición del Señor y han palpado, hermanos, su salvación, hermanos. Así que, hermano, aquí la situación es que tomas tu cruz, hermano. ¿Sí? Estás dispuesto. Ser un discípulo de Jesús implica un compromiso total. Para seguir a Jesús, uno debe de estar dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier cosa, hermanos, por agradarle, hermanos. ¿Sí? Por agradarlo, hermanos. Lo buscamos, nos esforzamos. Cuando tú, hermano, tienes ganas de dormir pero no has leído la Biblia, tú tienes que hacer un esfuerzo por leerla. Cuando ya no tienes ganas, hermano, de abrir los ojos, pero tienes que hacer un esfuerzo por hacer tu oración, hermano, para que termines el día, ¿sí? Y siempre le he dicho, hermanos, de repente cuando estoy ya por dormir, hermano, porque yo duermo a mi hijo, a Karim, y de repente me dice, oye papá, también ya de ladito, ya, oye papá, se nos olvida lo más importante. ¿Sí? ¿Cuál es lo más importante? No es tomar agua, no es ir al baño, porque eso de por sí lo hace. ¿Qué es, hermanas? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. ¿Sí? Mi hijo, fíjense quién me recuerda, hermanos, ¿sí? Un niño de 5 años. Mi papá nos hace falta lo más importante. ¿Sí? Y con ganas de decirles, hijo, ya me lavé los dientes, ya tomé agua, ya fui al baño. ¿Sí? Mi carne diría eso, ¿no? Nos falta lo más importante. Y yo le pregunto, ¿qué, hijo? La oración, papá. ¿Sí? La oración, papá. Pues vamos a orar, hijo. ¿Sí? Y que yo le dijera, hermano, ya duérmete, Karim. ¿Sí? Después, hermano, pues imagínese cuando ya crezca. ¿Te acuerdas, papá, que me decía chiquilla que yo te decía, vamos a orar, papá? ¿Y tú qué me decías? Ya duérmete. Imagínese, hermano, que me lo diga cuando lo ve yo de 15, 16 años, que me lo diga, no, hermano, sí, hijo, vamos a orar. ¿Sí? Y me despierto, hermano. ¿Sí? Vamos a orar, hijo, vente. ¿Sí? Y empieza, hermanos, allá a relacionar, porque ya están con las letras y hay unos cuadritos que nos dijeron que le compráramos, se llama silabario. Y ahí están las sílabas, ¿no? Bien bonitas. Y de repente ya me está empezando a decir, oye papá, si empezamos a leer la Biblia, ¿sí? Porque tiene una Biblia, pero es de imágenes nada más, ¿sí? Entonces, hermanos, yo creo que es una grande bendición
cuando alguien te lo pide, hermano, y si leemos, ¿sí? A veces con los grandes también es importante, hermano, si leemos la Biblia, órale, hermano, venga, vamos a leerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos nutrimos, hermano, estamos tomando esa grande responsabilidad, hermanos, de poder enseñar a otros, de poder, hermano, guiarlos para seguir a Cristo, hermanos, ¿sí? Vaya, nos llamó a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo, hermanos, y eso es una grande bendición, hermanos. Así que, mi hermano, ser un discípulo de Jesús implica un compromiso total. Para seguir a Jesús uno debe de estar dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier cosa por agradar solamente al Señor. Mi hermano, número 5, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué dice Marcos 8:34? Marcos 8:34, ¿qué dice? Marcos 8:34, vamos a ver, Marcos 8:34. Vamos a buscarlo, Marcos 8:34, por favor, Marcos 8:34. Dice la palabra, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y otra vez, y sígame. ¿Sí? Hermanos, cumplir con los deseos de Jesús debe de ser el único propósito de sus seguidores. Cumplir los deseos de Jesús debe de ser el propósito de cada uno de sus seguidores, hermanos. Seguir a Cristo significa obedecerlo en todo, hermanos, ¿sí? Ama a tu prójimo. No, pero es que no puedo amarlo. Él me hizo daño, él me hizo mal, él me lastimó. ¿Sí? Él me dijo esto, él me ofendió. ¿Qué dice la palabra? Seguir a Cristo significa obedecerlo en todo. ¿Sí? Perdónalo. No, Señor, perdónalo tú si tú quieres. ¿Sí? Que te perdone Dios. ¿Sí? Eso a veces escuchamos de las personas, que perdone Dios. ¿Sí? En alguna ocasión me encontré con una persona que es cristiana hoy en día, hermanos, y que tuvo que aprender ese proceso porque había pasado una dificultad en la familia y él lo decía, ¿verdad? Yo voy a tomar lo que dice la Biblia y voy a ser más bíblico que cualquiera que ustedes, así nos dijo él. Cuando Jesús estaba ahí, en la cruz, y cuando estaban aquellos que lo llevaron a la cruz, y estaban en el espectáculo y riéndose, y estaban ahí nada más por ver qué pasaba, ¿sí? No dijo Jesús, decía este hermano, no dijo Jesús, los perdono porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Jesús ahí? Padre. ¿Qué dijo? Perdónalo, Padre, perdónalos. ¿Sí? Y el hermano lo tomó así muy literal, ¿no? ¿Ve? ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, oye, tú Dios, si quieres, perdónalos. Perdónalos. Mi hermano, a ver, espérese tantito porque... Espérese un tantito, hermano, ¿sí? Nunca dijo Jesús que no... yo no los perdono a ustedes. ¿Sí? No dice eso la Biblia. Yo no, que los perdone, no, eso no dice. ¿Sí? Le está dando el mérito, el lugar, ¿sí? Al Padre. ¿Sí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Jamás está diciendo, Padre, perdónalos tú porque yo no, Fíjate lo que me están haciendo, me están maltratando. Mira, me escupieron. ¿Sí? Mira, me jalaron todo, el cabello, las barbas, mira cómo estoy, ¿sí? Mira cómo quedé. No dijo eso, ¿verdad? No, jamás, ¿sí? Digo, no, hermano, jamás, no le ponga palabras que no hay, ¿sí? Ni que son, ¿sí? Le está dando en lugares como cuando dijo, el único que sabe el día y la hora, ¿qué dijo Jesús? Ni es el Padre, ni los ángeles saben, ¿sí? Le está dando el lugar a quién? Al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él estaba aquí en la tierra, ¿no? ¿Sí? Él estaba en un cuerpo como el de nosotros, de carne y hueso, hermanos, que también sangró, ¿sí? Que también tuvo sed, que también tuvo hambre, ¿sí? Así que, mi hermano, una cosa importante, hermanos, ¿sí? Es que usted y yo, hermanos, ¿sí? Debemos de seguirlo, y seguirlo significa obedecerlo en todo. El plan de vida es hacer solamente lo que Jesús nos pide, hermanos. ¿Sí? Él
Él es todo para nosotros, hermanos. ¿Qué dice Lucas 14:33? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Renunciar, ¿sí? A muchos no nos gusta esto, ¿sí? Renunciar a las posesiones, ¿sí? A las posesiones. En una ocasión un joven rico se acerca a Jesús. Oye, es que yo he hecho todo, he obedecido a los 10 mandamientos, no he faltado a ninguno de ellos. Y recibe la respuesta de Jesús, ¿verdad? Pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Vente, vámonos. Dice que no, pues ¿cómo? Se fue triste. Sí. Y por eso dice, muy difícil entrará un rico, ¿verdad? Sí. Porque pone su mirada en su riqueza, hermano. Sí. Y Dios puede darte, Dios puede bendecirte, ¿sí? Y es cierto, hermano, tú puedes ser un hijo de Dios, hermano, bien puestos tus ojos en el Señor. Pero ¿qué dice Lucas 14:33? Vamos a leerlo. ¿Alguien ya lo tiene? Lucas 14, voy para allá, y también Lucas 14:33, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Así pues, cualquiera de vosotros que no, dice, ¿que no qué? Que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ven, hermano, yo no lo inventé, ¿no? Ser seguidor de Cristo significa renunciar, si es necesario, a las posesiones, hermano. ¿Sí? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Recuerda? Él estaba en su pueblo, pero Dios, ¿qué le pide? Deja tu tierra, deja tu parentela, vámonos de aquí. No, pero es que aquí mi papá seguramente le dejaron una casa o un terrenito, ¿verdad? O los corderitos. Tenía tal vez su herencia ahí, hermano. Estaba seguro, ¿sí o no? Tenía su trabajo, tenía su empleo. Estaba ahí bien, seguramente. Pero ¿qué le dice el Señor? Vámonos, deja tu tierra, deja tu parentela. Bien que por ahí se trajo a un familiar de él, pero bueno, ya saben después lo que pasó, ¿verdad? Por llevarse. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela, vámonos. ¿Sí? ¿Qué hizo de Abraham? ¿Cumplió Dios lo que le dijo? Sí, y de manera extraordinaria, hermanos. ¿Sí? Se lo dijo, ¿verdad? Y bueno, ahí está esa nación. ¿Sí? Así que, hermanos, dice la palabra, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, hermanos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, si Dios nos da, nosotros sabemos que le pertenece, ¿sí? No está diciendo que lo tiremos, porque nos ha llamado a ser administradores, ¿sí? De lo que Dios nos da, hermanos, ¿sí? Hermano, no está diciendo, hermanos, que lo que Dios te da, si Dios te lo pide, bueno, vuelve a poner las circunstancias, hermano, adelante. Pero nosotros entendemos que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Viene por añadidura, ¿sí? Así que disfrutamos de ¿qué? Esas añadiduras. A veces hay mucho. ¿Sí? Nos ha tocado vivir en la escasez a muchos, nos ha tocado vivir en la abundancia, ¿sí? Estamos disfrutándola, ¿sí? Y estamos, Señor, gracias porque Él nos da de más, hermano, y nos sorprendemos, hermano, ¿sí? Y ciertamente, hermanos, cuando nos dice este texto, hermanos, bueno, este texto que vamos a leer, Jesús les pide dice, Jesús les pide todo a sus seguidores, ¿sí? Hermanos, vamos a ir a una campaña evangelística. ¿Quién tiene carro? ¿Verdad? Un ejemplo, Un ejemplo. No, pues todos tenemos carro, pero ya está lleno. Bueno, ya se llenó para la familia, no pasa nada, ¿no? Pero no, hermano, yo tengo 2 lugares. Hermano, véngase, hermano, ¿sí? Hermanos, hemos tenido necesidades, hermanos. Cuando tembló, recuerdo que esa iglesia de Puebla, con el hermano Arturo Muro, no nos conocíamos, hermano, ¿sí? Pero cómo se viene la circunstancia del temblor, hermano, de hace 3-4 años,
y nos conocemos. Dios sabe cómo fue, yo ni sé ni cómo pasó eso de conocernos. Ahora me estoy preguntando eso, ¿sí? Pero una ayuda, hermanos, traen 1, 2, 3 camionetas llenas, repletas de despensas, hermano, ahí hay ropa, ahí hay juguetes, o sea, todo, hermano, ¿sí? ¿A dónde las llevamos? Vamos aquí, vamos allá, pues vamos, ¿sí? Y de repente, los hermanos cuando andaban ahí, hermanos, pues acomodando la ropa y todo, hermano, mire, esto está nuevo. Digo, sí, digo, ¿cuántas veces vemos nuestro closet? A lo mejor con ropa que ya ni usamos, ¿verdad? Y ahí la tenemos y podemos ser de bendición a muchas personas que lo necesitan, hermano, ¿sí? A lo mejor tenemos juguetes, ¿sí? Yo tengo una niña de 7 y un niño de 5. Ya se imaginarán no sé cómo llegaron tantos juguetes a mi casa, ¿sí? Y de repente, donde es el estudio donde mi esposa trabaja, ¿cómo creen que le llaman mis hijos de ese lugar? ¿Cómo creen? Con tantos juguetes que tienen. Es el cuarto de los juguetes, ¿sí? Y les decimos, a ver, vamos a separar, ¿sí? ¿Cuál ya no quieres? ¿Sí? Y algunos hermanos los regalamos, ¿sí? Estos tenis ya no te quedan, ¿verdad? No, ya no, bueno, los vamos a regalar, ok, papá, ¿sí? No, esos tenis ya ni le quedaban, pero decían, pues hay que se queden del recuerdo, no nada que recuerdo ni que nada. Y estos le van a servir a otro niño, ¿sí? Ok, papá, ¿sí? Mi hija, no, yo quiero todo, no tiene ninguna de mis bolsas porque son mías, que no se las lleven, no, hija. Tenemos, hermano, que despojarnos muchas veces de cosas, hermanos, ¿sí? Empezar a aprender a entender, hermano, que es mejor dar que recibir. Ese es un seguidor de Cristo, que entiende que es mejor dar que recibir, hermanos. Así que este hombre rico que escucha a Jesús decir, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, no le gustó. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es mi trabajo, ¿sí? Por ahí escuché y vi una publicación que decía, yo pensé que era por mí, porque yo soy inteligente, porque yo estudié por eso, porque yo soy el mero experto, y no han entendido, hermano, ¿sí? Que son esas añadiduras del Señor, hermanos, ¿sí? Tenemos lo que tenemos gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Tenemos un trabajo gracias a ¿quién? Gracias a Dios, hermanos. Es gracias a Dios, hermano, ¿sí? Si me pagan mucho o poco, hermanos, eso mucho o poco, hermano, tenemos que entender que es gracias a Dios, hermanos. Que somos a veces malos administradores, bueno, es otra cosa, y que hay que pedir sabiduría a Dios. Si nos andamos, hermano, endeudando donde sea, hermano, también eso es otra situación, hermano, ¿sí? Que debemos de tomar, y que la Biblia también lo habla. Pero, hermanos, Cristo no demanda solamente el 10% de nuestros recursos. Él desea absolutamente ¿qué? Todo, ¿sí? Por eso dice el texto, cuando lo leemos, dice, cada uno de él, como propuso en su corazón. No dice, ahora, hermanos, para los que a veces no les gusta que hablemos del diezmo, ¿sí? O de ofrendas, pero dice, cada uno de, como propuso, ¿dónde? Su corazón, ¿sí? Y me acordé de aquella mujer, hermano, que lo dio todo, ¿se acuerdan? Que dio todo lo que tenía. ¿Y los ricos qué daban? Lo que les sobraba. Pues la moneda mejor, porque no saco la cartera, porque ahí traigo el de 500. Mejor saco el monedero y pongo la moneda, ¿sí? Hermanos, no se la dan al pastor, no se la damos a los hermanos. Hermanos, es como dice el texto, cada uno de como propuso en su corazón, ¿sí? No con qué, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién ama? Al dador alegre. Cuando lo hacemos con Señor, tú me has bendecido, aquí está, Señor, ¿sí? Y cuando estamos bien contentos porque Dios nos dio algo, trae ese recurso y estamos contentos, Señor, me has bendecido, Señor, eso es para ti, ¿sí? Y no, hermanos, muchas veces le damos más, ¿sí? De lo que deberíamos de dar, ¿sí? Porque Él se merece ¿qué? Él se merece todo, hermanos, ¿sí? Y esa mujer que no tenía hermanos, que no era rica, que seguramente tenía muchas necesidades, lo dio todo, dio su ofrenda, lo dio todo, hermanos, ¿sí? Pero Dios, hermanos, es un Dios bueno, un Dios que provee, un Dios que nunca nos deja, un Dios que nunca nos desampara, hermanos. Así que, mis hermanos, sus seguidores son administradores de los bienes materiales,
pero el verdadero dueño debe de ser Jesús para que uno pueda ser su discípulo. ¿De quién es esta cartera, hermano? Es de Dios, hermano. ¿Sí? Es del Señor. Debo de entender eso, hermano. ¿Sí? ¿De quiénes son las sillas? Ah, pues del pastor. No, del pastor. No, son de la iglesia, son de Dios. ¿De quién es este lugar? Tan increíble, hermanos, pero Dios tiene propiedades. Bueno, Él hizo los cielos y la tierra, debería ser todo de Dios. ¿Sí? Yo creo, hermanos, digo porque yo me dedico a eso, pero a veces pienso, híjole, qué atrevidos somos como hombres, ¿sí? Para ponerle a un papel que soy el dueño de este cacho de tierra. ¿Sí o no? Digo, a veces yo lo pienso, y eso me dedico. Digo, ¿cómo somos tan atrevidos para decirles, mire, ya soy dueño de este terreno, todos vean, este es mi terreno, ¿sí? Y de verdad nos debemos decirlo con mucha humildad, ¿verdad? Porque ese terreno, ¿de quién es? Es de Dios, hermanos. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios, hermanos. ¿De quién son? Son de Dios, hermanos, ¿sí? Y de repente uno me dice, hermano, andas vendiendo las cosas de Dios, híjole, hasta me da pena, hermano, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo, ¿verdad? Así que, hermano, bueno, mejor sigo porque si no, yo solito me echo de cabeza, dice por ahí un hermano. Mi hermano, ser seguidor de Cristo, vamos a terminar con hermano, busque Juan 13:35. Ser seguidor de Cristo es amar a nuestros semejantes, hermanos. ¿Sí? San Juan, Evangelio según San Juan 13:35. 13:35. Wow, eso está bien bonito. ¿Qué dice, hermano? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que en esto conocerán todos, tus familiares, tus seres queridos, tus vecinos, tu misma familia, ¿sí? Y este texto me encanta, hermano, porque cuando dice todos, ¿sí? Se me hace algo increíble, hermano, que Dios pueda ponerte, y lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero te pone por cabeza, o sea, te ven, te están viendo. Tenemos una gran nube de testigos que nos observan, ¿sí? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿sí? Si tuviereis amor los unos con los otros, ¿sí? Cuando tú demuestras amor, ¿sí? Cuando tú eres perdonador, porque el amor engloba todo eso, hermano. Tú perdonas, tú eres misericordioso, tú apoyas, tú estás ahí, hermano, ¿sí? Y quiero decirlo con el texto que siempre leemos, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Proverbios 17:17, ¿sí? ¿Qué dice? Por ahí tuve la oportunidad de compartir este texto con más de, ahorita les digo, pero eran más de 100 personas. Parece una iglesia, pero no lo es. Y estaban enojados, ¿verdad? No, es que hubo gente que nos traicionó, hubo gente que ya no votó, hubo gente que no sé qué, sáquenla de aquí. Ah, bien feo, feo, ¿sí? Y de repente, no, y todos saben, no, yo soy un buen amigo, yo sí. Y pues, me acordé de este texto, Proverbios 17:17, ¿qué dice? En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso, ¿sí? O sea, ama, en todo tiempo ama, en las buenas, en las malas, ¿sí? Cuando tal vez el hermano se enojó, se disgustó, hubo un malentendido, ¿sí? Tal vez no lo entendió, ¿sí? En todo tiempo, ¿qué? Ama, en todo tiempo ama, ¿sí? En todo tiempo estás, en todo tiempo permaneces, en todo tiempo, ese es un amigo, ¿sí? Que aunque te pueda, hermanos, ignorar, aunque te diga grosería, bueno, no groserías, pero aunque nos traten de lo peor, hermano, un amigo ahí está, ¿sí? Un amigo ahí está. Y Jesús lo expresó, hermano, de manera
asombroso, hermano, ¿sí? Dice que él daba su vida por ¿quiénes? Por sus amigos. Eso, por sus amigos. ¿Cómo los llamó? Él los consideró ¿qué? Sus amigos. Yo voy a dar mi vida por mis amigos, ¿sí? Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece como fiel. Ahí está, hermanos. Aunque nosotros lo ignoremos, Él está ahí, hermano, esperándonos, hermano. Es ese buen amigo, ¿sí? Que cuando no llegamos, no nos ha tocado, de repente esperamos que lleguen todos y no llega nadie. Y ahí está Jesús esperando, hermanos. Fíjense el gesto que le hacemos, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra, hermano? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿sí? Yo compartí este texto con estas personas que no son cristianas, que seguramente hay 2 o 3 cristianos por ahí en ese grupo, pero pues no decían nada, porque yo sé que estaban ahí algunos, ¿sí? Digo, Señor, digo, pues bueno, pues me acordé de ese meme, ¿verdad? Donde sale una ranita, que me acuerdo que soy el pastor y que le escribo, ¿sí? Porque tenemos que ser de bendición, ¿sí? Anunciar el evangelio, hermanos, ¿sí? Traer paz cuando todos están enojando y peleando, tratar de ver tranquilos, vamos a calmarnos todos, ¿sí? Cuando hay un problema en casa, hermanos, no es seguirle o no es callarlos, es vamos a orar, ¿no? ¿Cuántas veces los hemos resuelto así? Cuando todos están peleándose, cuando todos están discutiendo, vamos a orar antes que todo, ¿no? Y hermanos, esa será una diferencia. Amar a nuestros semejantes, hermanos, es la marca de los seguidores de Jesús. Es el amor que se profesan el uno al otro. Un discípulo de Cristo no se identifica con asistir a una iglesia, con cargar una Biblia o usar cierto tipo de lenguaje, sino por el amor a sus semejantes, hermanos. Los seguidores de Jesús deben de estar dispuestos a sacrificarse por otros, al igual que Jesús lo hizo por ellos. ¿Cómo verlo? Los requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús o cristiano no han cambiado con el tiempo, hermanos. Y para poder seguir a Cristo debemos acatar estas condiciones, hermanos. Y la pregunta, hermanos, ¿qué clase de discípulo es usted, hermano? ¿Realmente somos seguidores de Cristo? Y quiero, hermanos, solo recordar, una persona que sigue a Cristo ama a Cristo por sobre todas las cosas. Permanece en las palabras de Jesús. Se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y ha seguido a Cristo. Ha renunciado y está dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo, hermanos. Y último, hermanos, ¿sí? Una persona que dice ser seguidor de Cristo o discípulo o cristiano debe de amar a sus semejantes, hermanos. Esa es la marca de los seguidores de Jesús. Es el amor que se profesa el uno al otro, hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, ¿somos verdaderamente seguidores de Jesús? ¿Realmente lo somos, hermano? ¿Estamos dispuestos, hermano, a ser seguidores de Jesús? Yo le invito, hermano, a que en esta mañana se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie. Y queremos hacer ese compromiso con el Señor, ¿sí? Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero caminar contigo. Yo estoy dispuesto, ¿sí? Yo estoy dispuesto a obedecerte. Yo estoy dispuesto, ¿sí?, a amar a mi prójimo. Yo estoy dispuesto, ¿sí?, a seguirte por sobre todas las cosas. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tan grandiosa oportunidad que nos das en esta mañana de saber que ciertamente tú conoces a tus discípulos, tú conoces a los que te siguen, y te damos gracias por estas evidencias tan grandes que tú nos das para darnos cuenta quién te está siguiendo verdaderamente. Gracias, Señor, porque notamos que ciertamente cada uno de nosotros debemos de amarte por sobre todas las cosas, de permanecer en tu palabra, de escudriñarla, de ponerla por obra, Señor. No solamente ser oidores,
sino hacedores de tu palabra. Señor, gracias, porque ciertamente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz, que es estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, para agradarte. Estamos dispuestos a seguirte, Señor, hasta lo último, hasta el último aliento de nuestro corazón. Te damos gracias porque nuestro propósito como seguidores de Cristo significa obedecerte en todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das todas las cosas, porque somos tus hijos, porque tienes misericordia. Y Padre, aún a pesar de que tú nos das todo, Señor, tú también, Señor, te agradas de aquellos que te dan a ti, Señor, todo lo que a ti te pertenece. Nosotros sabemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es tuyo. Y Padre, de lo recibido, Señor, nosotros te damos, porque vemos la necesidad, Señor, porque vemos, Señor, que hay hermanos que necesitan de nosotros. Porque nosotros, Señor, necesitamos de ti y tú te acuerdas de nosotros y nos das todo a manos llenas. Gracias, Padre, porque también la marca de los seguidores de Cristo es el amor que nos profesamos los unos a los otros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido malos, hemos ignorado la necesidad de los hermanos. Hemos ignorado, Señor, que necesitan una atención. Padre, ayúdanos a realmente ser amigos en todo tiempo y aún en la angustia, en la dificultad, Señor, apoyarnos los unos a los otros. Padre, aquí estamos tus hijos, aquí estamos tus discípulos, aquí estamos nosotros como cristianos que hemos decidido seguirte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Líbranos de todo mal, líbranos, Señor, de toda acechanza del diablo, Señor, y seas tú con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre